Discúlpeme ahí con la vista. Ahí está el mensaje de esta mañana. Filipenses 2, versículos 3 al 5. ¿Ya lo tiene? Amén. Síganme con su vista, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias te damos en esta hora, porque tú has mostrado misericordia y gracia para con nosotros, Señor, en esta mañana que podemos ver un nuevo día, podemos ver la luz del sol, podemos sentir, podemos caminar, podemos ver, Señor. Te pido por este mensaje, Señor, que tú nos guíes a través de tu palabra, que tú nos muestres, nos enseñes, que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón, y que no se quede solamente en una enseñanza, solamente en una palabra, sino que sea el poder de tu Espíritu Santo hablándonos en esta mañana. Te doy gracias por cada uno de los que están presentes en este lugar. Te pedimos en especial por nuestro pastor, por la hermana Chelita, y también te pedimos, Señor, por todos aquellos que por alguna razón no están en esta hora, en este lugar. Te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Le comentaba al pastor cada vez que me encarga el mensaje, es algo de bendición, pero a la vez también es algo de mucha responsabilidad, porque siempre que yo creo que a todos nos pasa, que nos toca hablar de la palabra nos confronta a todos nosotros de alguna u otra manera, en cualquier nivel, en cualquier estado en el que estemos. El Señor habla y habla fuerte para con nosotros, amén. Y en esta ocasión el mensaje se titula La humildad, el antídoto contra los extremos espirituales. Y bueno, aquí al principio vemos precisamente cómo Pablo tiene esta guía espiritual con los filipenses. La iglesia de Filipos pues era una iglesia muy bendecida, era una iglesia abundante en dones espirituales, abundante en gente, abundante en servicio. Pero vemos que aquí el apóstol hace una serie de recomendaciones a los filipenses para guiarlos en el camino que el Señor quería guiarlos. Y podemos notar a través de sus cartas y sobre todo de esta guía espiritual cómo Pablo los está dirigiendo a un mismo sentir, a una misma meta, que es Cristo en el centro y Cristo guiando a la iglesia, y Cristo no solamente guiando a la iglesia, sino Cristo guiando a personas, a individuos. Como decíamos en el mensaje de la semana pasada, cuando venimos a Cristo, el Señor lo que hace, como decía el canto del hermano Beto, es un nuevo comenzar, es una nueva transformación. Ya no vamos a ser los mismos en el sentido de la condenación. Recordemos que la sangre, el derramamiento de la sangre de Jesús paga cualquier deuda que tengamos ante Dios. Y eso no hay ninguna manera de quitarlo, no hay ninguna manera de negarlo. Ahora, el Espíritu Santo viene y nos llena. Eso ya depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tan llenos del Espíritu somos? Amén. ¿Qué tanto estamos caminando con Dios? ¿Cómo respondo yo a la aflicción? ¿Cómo respondo yo al dolor? ¿Cómo respondo yo a la pérdida? ¿Cómo respondo a la abundancia? ¿Cómo respondo a la gracia? ¿Cómo respondo a la fe? ¿Cómo respondo a la misericordia? Todo lo que conlleva la vida cristiana. Amén. Entonces, si tú ya eres algo, por gracia del Señor, ahora el Señor está trabajando en ti de muchas y de diferentes maneras. Amén. Y decíamos, el Espíritu Santo pasa a través de este filtro. Amén. El Señor ya hizo la obra de salvarme. El poder de Dios lo hizo. Pero ahora, el caminar, el ser transformado, ahora sí, en plenitud o en perfección, como decíamos, la perfección significa algo completo.
eso va a ir transformando cada día. Amén. A algunos les podrá quitar algún vicio inmediatamente, la forma de vestir, la forma de pensar, la forma de ver las cosas, pero a otros, me incluyo yo, somos más duros de cervix, ¿no? Decía ahí la palabra. Y Dios va a ir tratando, Dios va a ir moldeando, Dios va a ir corrigiendo, Dios va a ir añadiendo cosas que no teníamos antes. Pero el filtro aquí está, el filtro no me lo puedo quitar, la esencia de lo que soy, la esencia de lo que tú eres como persona, eso va a estar ahí, inherente. Amén. Eso, mis sentimientos, los deseos de mi corazón, la forma en que yo pienso, eso va a estar aquí. Amén. Unos somos más, como decía, más iracundos, más responsivos, otros somos más calmados, más cerebrales, más lógicos, otros somos más emocionales. Amén. Y eso va a ir cambiando conforme vamos dejando o vamos cediendo lo que somos a Dios. Amén. Yo siempre he dicho que aquí hay mucho talento. En la iglesia, aunque somos pocos, cada uno cumple con una función y cada uno tiene un talento específico, eso yo no lo dudo. Pero también tenemos formas de ser muy distintas. También tenemos formas de ser que a veces contrastan uno del otro. Y a través de la historia, y ahora con las redes y con la información que estamos sobreexpuestos, vemos que siempre se trata de polarizar algo, ¿no? Por ejemplo, los muchachos dicen, ¿qué team es, profe? ¿Es team calor o es team frío? Y yo les digo, pues yo soy team frío, ¿verdad? A mí me gusta el frío, el calor me exaspera, el calor me pone así como me sale el apellido Álvarez y todo lo demás, todo lo malo, ¿verdad? Y el calor no me gusta, pero es un gusto que yo tengo, yo preferiría el frío, ¿no? Y así hay gente que prefiere el calor y todo esto. Pero en ese ir y venir de lo que somos nosotros, lamentablemente también ha permeado en la iglesia estos extremos que tenemos. Y para el ser humano es muy difícil centrarse en un solo camino, no tomar un extremo u otro extremo. ¿Por qué? Porque eso conlleva a la humildad. Por eso el título de este mensaje, la humildad del antídoto, de los extremos. Amén. Ahora, la humildad secularmente se ha malentendido, no sé por qué, o cuál sea la razón de por qué la humildad se ha transgiversado el significado. Hay un dicho por ahí, se usa mucho en el sur, no lo he escuchado mucho acá en la parte norte. Yo creo que es el orgullo regio, ¿no? El orgullo regio. Pásale a tu humilde casa, ¿verdad? Pásale a tu humilde casa. Y humildad lo relacionamos con que, pues, es humilde, ¿no? Vive en una zona humilde. Y lo relacionamos de volada con pobreza, con escasez, y con todo ese que conlleva la definición secular de la humildad. Pero la Biblia lo aleja completamente de esa definición secular que tenemos, ¿no? Ahora, la humildad es difícil de trabajar porque otra vez pega en su contraparte, que es el orgullo. Y el orgullo, lamentablemente, como veníamos viendo con el pastor, el pecado de la rebelión de Satanás, todo esto que conlleva y todo lo que las consecuencias del pecado del orgullo, es algo que nos cuesta a nosotros asimilar. Y es algo que no es fácil porque el Señor tiene que quebrantar todo lo que yo soy como ser orgulloso, como ser natural. Amén. Aun y cuando Dios ya me salvó, Dios tiene que ir trabajando esas áreas de mí. Y decíamos, lo secular siempre te obliga a ponerte en un extremo. O eres tibio, rayado, o te gusta el calor o el frío, o eres de un partido verde o morado o naranja, o no sé, algo. Pero siempre te trata de poner en un extremo. Ahora, lo peligroso de esto es cuando en iglesia nos vamos por uno de estos dos extremos, ¿no? Estas falsas extremos que a veces nos cuesta trabajo asimilar como cristianos. Entonces, por ejemplo, esto no me responda, solamente es para que reflexione. ¿Falta un pantalón?
Pantalón, dice Juan. Falda o pantalón. Música contemporánea o himnos. Déjame sacar la Biblia donde dice, ¿verdad? Teología o sentir y mover del Espíritu. Ahí va, hasta para un lado, ¿no? Para el cristiano es muy fácil y es cómodo cargarse a cualquier lado. Amén. Yo vengo de una formación cristiana donde he visto los dos extremos. Gracias a Dios, gracias a Dios por eso. He visto tanto el extremo donde te vas hacia el sentir de Dios, el mover de Dios, que Dios me mueve. Y he visto el otro lado, el visto de que ni un ruido en la iglesia, no se permite nada, todos van a venir con sus trajes, con sus corbatas, con su mejor atavío las mujeres. Y no quiero a nadie que cante de pie, no quiero guitarras, porque las guitarras hacen una reminiscencia allí medio extraña. No quiero ni teclado, quiero cuerdas, quiero una orquesta, ¿verdad? Y vamos a adorar al Señor, ¿verdad? He visto los dos extremos, hermanos, tanto cargado de un lado como cargado de otro, pero muy pocas veces he visto o he palpado esa intención por decir, a ver, creo que estamos mal, hermano, creo que hay que dejar un poquito las formas y hay que ver qué nos dice el Señor en su palabra, y el otro lado, hay que dejar un poquito la fiesta y todo eso, y hay que ver lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque otra vez es muy cómodo para mí cargarme a un lado o cargarme a otro lado. Amén. Ya sea decir una cosa o decir otra cosa, pero necesito humildad para hacerlo de la forma correcta, de la forma que Dios quiere. Necesito quebrantar, necesito quitar, necesito paradigmas no tan rígidos para saber lo que el Señor quiere en mi vida. Amén. Independientemente de cómo soy yo, independientemente de mi forma de ser. Otra vez, el Espíritu Santo está trabajando en este vaso y este vaso es imperfecto. Pero la imperfección nos debe conducir a la búsqueda de la perfección. Amén. Ahora, si yo no tengo la humildad suficiente para reconocer que en mí hay algo malo que tengo que cambiar, pues ahí sí el Señor tiene que trabajar bien duro contigo o conmigo. Amén. Porque muchos somos reacios a cambiarnos, es que así soy. Es que yo, pues mi pata de palo, como dicen, no, mi pata de palo es esta. Y pues ya sé que eso es lo que yo tengo, pero el sentido es en cómo lo voy a transformar y cómo lo voy a cambiar. Amén. Vamos al primer punto. Esto ya de los extremos lo entendemos perfectamente. Inclusive hay iglesias que versionan la Biblia, ¿no? Versión Reina Valera 1960, y si tienes otra versión es del diablo, ¿verdad? Y no está bien, y bueno, cuánta cosa. Pero ¿qué es lo realmente que nos mueve a esto? Amén. Primero que nada, los extremos o el peligro, pues es precisamente eso, que alimenta el orgullo. Y aunque no nos demos cuenta, estos extremos alimentan el orgullo y simplifican la realidad. Amén. Dice Proverbios, vaya conmigo, vaya a Proverbios 18:2. Proverbios 18:2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en descubrir su corazón. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en descubrir su corazón. Amén. La gente necia no quiere aprender, solo quiere que todos escuchen su opinión. Amén. Ahora, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas 18:11, vemos una escena que Jesús describe vehementemente o gráficamente, nos podemos imaginar. Siempre que yo he leído este pasaje me lo imagino al sacerdote ahí, ¿no? Y vemos el fariseo de pie, oraba consigo mismo de la manera siguiente. Decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ¿verdad? ¿Y eso qué me dice? Me habla plenamente
del orgullo. Y el orgullo siempre tiene que tener un contraste para alimentarse de ello, ¿no? Siempre tenemos que ver los contrastes. Es que yo soy más inteligente que otros, ¿no? Por ahí veía un comentario, es que yo soy muy bueno programando, es que yo soy bueno programando y me van a meter en el equipo de robótica. Y yo le decía, pues tal vez eres bueno, pero es un trabajo en equipo lo que requiere para hacer un proyecto, no todo se lo dejan a una persona. Y eso pues me habla de que sientes que hay algo de orgullo en ti. Y yo le decía, lo que Dios ha puesto en ti es de parte de Dios. Lo que Dios ha puesto en ti, que sabes hacer muy bien, es de parte de Dios. No eres tú en esencia, es Dios obrando en ese talento que tú tienes. Y eso requiere humildad para reconocerlo. Amén. Así, aquí, como les digo, hay mucho talento en muchas áreas, en muchas cosas que se podrían hacer, y es Dios actuando a través de cada uno de nosotros. Proverbios 16:18 nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amén. Ahora, la humildad opera de una manera totalmente opuesta. Examina rigurosamente su propio corazón a la luz de la santidad de Dios. El orgullo, por el contrario, suelta la lupa sobre sí mismo y toma el telescopio para examinar y juzgar a otros. Ahora, lo que nos compartía el hermano Ciel, yo comentaba con mi esposa, es un título muy práctico el que, no sé, ahí el hermano Ciel puso el ver bajo la alfombra, ¿verdad? Y no es fácil, creo que como que todos nos sentimos así cómodos con el título. Yo no sé, pero yo no me sentí cómodo. Yo no sé usted, pero el ver bajo la alfombra es ver qué hay dentro de mí, de mis intenciones. Como les he dicho a varios con los que hemos comentado, es bien difícil que sea señalado por alguien más o por inclusive, todavía mejor, por la palabra misma. Porque me expone, me delatan mis debilidades y delata mi pereza espiritual. Y nadie queremos ser señalados. Sí, me decía, cuando ya no prediques de los papás, no le digas los ejemplos de los papás. Yo le decía, el ejemplo no es para decir que ellos están mal por algo, porque hay una corresponsabilidad entre el hijo y el papá. Si alguien educa bien a su hijo con toda regla, con toda la moral que podamos decirle o enseñarle, y él quiere brincar eso, y cuando ese adulto se va por otro lado, la corresponsabilidad tuya ya quedó ahí. Ahora la responsabilidad es de la persona, del individuo. Ahora lo que voy a decir, yo le decía, yo digo esto en ejemplo para que sea más práctico entender que no nos gusta ser señalados por alguna cosa. ¿Sí? Yo no digo esto en el afán de poner la culpa al papá, ¿verdad? Si tú oraste por él, si tú le dijiste, si tú vehementemente le dijiste o le enseñaste el buen camino y aún así se apartó, la corresponsabilidad ya es del individuo propio. Porque él sabe, él conoció, él tuvo la oportunidad y aún así no quiso. Ahora la responsabilidad completa de las acciones es de la persona. Pero lo que yo iba con ese ejemplo es, se siente bien feo cuando eres señalado y ven bajo la alfombra todo lo que hay ahí. Es confrontante. No sé para usted, pero para mí sí lo fue. Es decir, a ver, Señor, ¿cuáles son mis intenciones de estar aquí? ¿Cuáles son mis intenciones de estar aquí? ¿Qué me mueve a hacer todo lo que yo digo y hago como cristiano? ¿Soy yo? ¿Es mi filtro que no me puedo quitar? ¿O es realmente el mover del Espíritu actuando en mi vida día con día? Amén. Ahora, veamos estos dos extremos. Ya sea, si tú te defines, a lo mejor alguien aquí se define como un cristiano conservador, o se define como un cristiano de mover del Espíritu, pero cualquiera de las dos formas en las que estés o en la que te sientas cómodo es un peligro. Amén. Ahora, hablando de lo conservador, muchos buscan ser muy ortodoxos. Me refiero a que muchos buscan la recta doctrina.
lo que dice realmente la palabra, amén. Y esto es un peligro latente, porque el corazón humano es engañoso. Y si yo me lleno de doctrina, y mucho saber, y si no la aplico, Santiago mismo dice, amén, tengo tanto, pero no puedo dar, tengo tanto, pero me cuesta trabajo aceptar. Entonces es ahí cuando viene ese extremo y esa falta de humildad. Ahora, hablemos del otro extremo, amén. El mover del espíritu yace por los sentimientos, por lo que yo creo, por lo que Dios me dijo, por lo que Dios me tiene que ofrecer en cada servicio. Vengo en la búsqueda de algo, ¿no? Y también es el extremo peligroso, porque te vas a dejar ya por el sentir que tú tienes a través de lo que Dios hace en tu vida. Amén. Y esto que nos lleva a desarrollar una crítica permanente. Amén. Una crítica y pensar qué es lo que Dios quiere en mi vida cada vez que yo actúo, cada vez que yo hablo, cada vez que yo interactúo. Una cosa es lo que tú ves aquí en la iglesia de mí, pero otra cosa es lo que mi esposa ve allá en la casa, en la intimidad, en lo que soy. Amén. Yo aquí puedo ver a hermano Cier, hermana Ale, a cada uno de ustedes, pero cada uno se conoce en la intimidad de su hogar. Sus hijos podrán hablar, o nuestros hijos podrán hablar mucho de lo que somos nosotros. Cómo actuamos cuando estamos enojados, cómo actuamos cuando estamos decaídos o con cierta, pues sí, algún sentimentalismo que tengamos, cómo somos. Y todo esto nos lleva precisamente a saber y a reconocer que Dios tiene que actuar con nosotros de una forma en la que nos va a costar y en la que vamos a reconocer esa humildad que Dios quiere. Amén. Ahora, confundir la emoción con espiritualidad y minimizar la importancia de la doctrina o sustituir la verdad objetiva por percepciones personales, como les digo, ese es el otro extremo. El extremo donde voy a ser guiado por lo que yo siento, por lo que yo creo que Dios me habló, por todo eso sin fundamento bíblico. Y esos dos extremos, como les digo, son muy fáciles de caer. O soy conservador o me gusta lo emocional, ¿no? ¿Cuál me gusta más? Y me voy a quedar en uno. Ahora, ¿cómo podemos salir de estos dos extremos, hermanos? El modelo bíblico no es un extremo. Amén. La Biblia, que es la palabra de Dios, y el corazón y la mente de Dios puestas en la palabra, y su voluntad sobre todo, no es un extremo. Y ahí es cuando el cristiano tiene problemas o tenemos problemas. Amén. Ahí es cuando nos metemos en aprietos. ¿Por qué? Porque, otra vez, mi comodidad depende de qué extremo voy a agarrar yo. ¿Soy conservador o soy liberal o soy de lo emocional? Pero la Biblia no es de extremos. La Biblia rompe esquemas del ser humano, la Biblia rompe paradigmas, la Biblia rompe toda la estructura que yo tengo cuadrada como lo que soy como cristiano. Amén. Juan 1, versículo 4 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria y gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Aquí tenemos dos cualidades de Jesucristo: está lleno de gracia y está lleno de verdad. Amén. Tiene la facultad, tiene la autoridad para decirme que yo soy condenado y que Él es el único camino y que no hay más fuera de Él. Pero también tiene la gracia para recibirme siendo yo un pecador, transformándome día a día. Y esa dualidad a veces no la entendemos. ¿Por qué? Porque la Biblia no le importan tus paradigmas, no le importan tus extremos. A Dios no le importa eso. Dios se centra en verdades absolutas. No es nada relativo. Amén. Como ahorita decimos, falta pantalón. Y van a empezar, bueno, a ver, Deuteronomio, la ley. Vamos a ver qué es. No deberá decir, y empezamos con ese tipo de cosas, ¿no? Ya hemos visto que la intención del corazón, de lo que Dios pone en mí, eso es lo preocupante.
Amén. Lo que Dios pone en mí, si tú tienes la convicción bíblica de que el Señor te puso eso a ti, ya sea que seas partidaria de alguno, gloria a Dios por eso. Pero otra vez, el extremo nos va a llevar a cierto orgullo, ya sea que tomes uno o que tomes otro lado por el cual quisieras vivir. Amén. Salmos 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz, dice, se besaron. Está hablando de las cualidades de Dios, justicia y paz. Otra vez una dualidad. Dios es justo, Dios va a tener que ser un juez justo con toda la humanidad, pero Dios también trae paz al que busca de corazón su camino. Amén. La oración debe ser espiritual y en verdad, dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Otra vez, espíritu y verdad. Amén. Pablo unió doctrina y experiencia. 1 Corintios 14:15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Amén. Y aquí vemos otra vez cómo Pablo une estas dos secciones, o podría decir, estas dos ideas o conceptos del entendimiento y el espíritu. Sí, el Señor me va a hablar, va a tocar mis emociones. A veces creemos que las emociones son malas, pero Dios los creó con emociones. Amén. El problema es cuando las emociones superan a la razón y a la voluntad de Dios. La emoción por sí sola no es mala, pero fuera y descontrolada, fuera del propósito de Dios, y si me mueve mi voluntad, pues ahí sí estamos en serios problemas. ¿Por qué es tan difícil mantener el equilibrio? Romanos 12:3 dice esta cita: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Amén. La humildad requiere que un creyente de corte intelectual reconozca: necesito aprender del fervor y la pasión de mi hermano, y requiere que un creyente de corte de experiencia admita: necesito la corrección, el orden y el estudio sistemático de este hermano que este hermano me ofrece. Amén. Exige confesar que estamos incompletos y que necesitamos de todo el cuerpo para crecer. Amén. Ahora, ¿por qué exige sostener estas tensiones bíblicas o tensiones, por así decirlo, de ideas? Filipenses 2:12-13, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que a vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Ahora, ¿quién opera en nosotros? ¿Quién nos mueve? ¿Quién guía? El Señor. Amén. Y cuando nosotros nos dejamos llevar, ya sea por una idea o por otra, pero no por la palabra del Señor, es ahí cuando vienen las desavenencias, vienen las divisiones, vienen las contiendas, vienen las diferencias congregacionales y toda una lista de cosas que pudieran ser producto de esos dos extremos. Amén. Hay congregaciones que se han dividido por el uso de batería. Recuerdo haber ido a una congregación en la que estaban, es que el hermano estaba en un congreso con los hermanos de las iglesias de no sé dónde, y ¿qué están debatiendo? Pues si van a usar la batería o no. Y yo, ay Dios, pues bueno, que Dios los ilumine, ¿verdad? Que Dios los lleve a la convicción que ellos, que sea mejor para la congregación. Y así, divisiones, contiendas entre iglesias, por alguna razón, por algún motivo, por estar a favor de alguien, por estar a favor de otro y cuánta cosa. Amén. Pero todo esto nos lleva a saber que somos imperfectos, a saber que somos totalmente imperfectos. Tú no eres capaz, yo no soy capaz, es Dios en ti. Amén. Es Dios hablando en ti, es Dios transformando, Dios dándote la capacidad de... Sí, es Dios hablando a tu corazón cada día que haces algo correctamente en tu trabajo, correctamente en tu familia, es Dios obrando en eso.
Es Dios transformando tu voluntad a su voluntad, no a la tuya. Otra vez, el peligro de los talentos, el peligro de los extremos, es decir, yo tengo esto por mí, yo soy capaz de esto, yo tengo la capacidad de esto. Amén. Ahora, último punto. Estamos viendo un discipulado con nuestro hermano Ciel. Y el propósito del discipulado no es producir facciones, ¿verdad? Sino transformar mente y corazón. El discipulado en sí produce humildad, amén. Isaías 6:5, ay de mí que soy muerto, apártate de mí, dice Lucas 5:8, Señor, porque soy hombre pecador. Y Job nos dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Y estos 3 versículos llegan a la madurez cada uno de los que los dice, ¿no? Porque reconocemos que en nosotros no hay nada bueno. Y el discipulado que estamos viendo, o que tal vez ya haya visto usted, nos da una pauta para saber cuáles son los pilares del cristiano. Y ese primer punto que tocó el hermano Ciel, el ver bajo la alfombra, creo que a todos nos debió haber movido a una convicción de por qué soy como soy y por qué hago lo que hago ahora en Cristo. Amén. El discipulado enseña a vivir para la gloria de Dios. Y otra vez, la verdad tiene que gobernar en nuestras vidas. La experiencia confirma, y cuando se invierte el orden, aparecen los extremos. ¿A qué me refiero con esto? Que el Señor en su palabra nos transforma cada vez que estamos apegados a ella. Cada vez que yo reconozco que tengo que acudir a la palabra de Dios, Dios me confronta, Dios me revela y Dios me expone cómo soy y por qué soy así. Cada vez que entramos en comunión con Dios, cada vez que oramos, cada vez que le pedimos al Señor, Dios me revela lo que soy antes de cualquier cosa. No sé si a usted le ha pasado, pero antes de pedirle a Dios algo, Dios me revela qué soy delante de Él. ¿Qué soy realmente delante de Él? Amén. Job lo reconoció y tuvo que pasar por muchas dificultades. De oídas te había habido. Acuérdense que al principio tenía abundancia, hacía sacrificios y cuánto, ¿no? Y tuvo que reconocer, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de todo lo que pasó, reconoció su falta, su ineptitud, su inexperiencia, y tuvo que reconocer al Dios verdadero. Ahora, el modelo perfecto de equilibrio no es lo que yo piense que es el centro, sino lo que Dios quiere en nuestras vidas. Tal vez estemos en uno de los extremos, sintamos que es correcto, pero no te estoy pidiendo que dejes una cosa o que dejes otra, no me malentiendas. El problema es cuando el orgullo viene a tu vida y contrastas con el extremo que está enfrente de ti. La humildad debe ser reconocer, Señor, yo tengo esta forma de ser. Creo que Dios nos conoce, como dice, de pies a cabeza. Creo que a Dios no se le pasa absolutamente nada. Y creo y estoy seguro que Dios nos ha mostrado a través de muchas cosas lo que Dios realmente quiere en nuestra vida, de cómo soy en la intimidad de mi casa. Estas últimas semanas han sido difíciles por muchas cuestiones y Dios me ha revelado muchas cosas de mí mismo que yo no he querido cambiar, pero que en esas situaciones que han pasado en casa, Dios me ha revelado que hay falta de humildad en mi corazón. No ha sido fácil ver bajo la alfombra, ay, todo esto tengo y ay, mejor no quiero verlo, ¿verdad? No es fácil y no va a ser fácil, porque impacta en el orgullo, impacta en la razón, impacta en la mente y el corazón nuestro. No es nada fácil.
pero Dios tiene el poder. Amén. Así que al final del día, lo que somos, lo que decimos, a veces tenemos una etiqueta: conservadores, liberales. Nuestra meta gloriosa es que Cristo sea formado en nosotros, que tengamos por seguro, mientras más nos parezcamos a Jesús, menos atractivos, menos cómodos y menos seductores nos parecen los extremos de la carne. Y con mucha mayor fuerza desearemos caminar en la anchura, la profundidad y la totalidad de la verdad de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos porque nos has mostrado a través de tu palabra, Señor, la humildad. Es un tema que no acabaríamos en un día, 2 días. Es un tema que nos confronta, es un tema que nos duele, pero es algo que tú quieres.